Buenos días, por acá le habla Yurbi Flores, profesor universitario de pregrado de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora, UNEYES. En esta oportunidad vamos a disertar lo que es la criminalística. Esto perteneciente al subproyecto de criminología y criminalística. Sin embargo, vamos a abordar lo que es todo el proceso de la criminalística y cómo debe ser sustanciado un expediente de esta naturaleza, sabiendo pues que cuando nos referimos a criminalística, esto es una práctica técnica por parte de los cuerpos de investigación penal de Venezuela, específicamente pues lo que es el 6CPC. Ahora bien, esto va dirigido a los estudiantes de segundo año de la carrera de Derecho de la universidad antes mencionada, por lo que vamos a iniciar eh, de cómo se se debe, ¿verdad?, sustanciar estos procedimientos. Lógicamente, cuando hablamos de un cuerpo de investigación, cuando hablamos de policías, porque sabemos que son funcionarios policiales, cada una de estas actuaciones debe estar respaldada por lo que es actas policiales o informes policiales, como lo hemos disertado en anteriores clases. Entonces, vamos a abordar lo que es actas e informes policiales. Sabemos que acta policial pertenece a una acción, ¿verdad? Pero esa acción, ¿quién la realiza? Una persona natural, una persona sin investidura de autoridad, sin representación del Estado. Pues no, tiene que ser una actuación por parte de un funcionario, específicamente del área de seguridad ciudadana, como es la policía, bien sea policía del estado, policía del municipio, policía a nivel nacional, como conocemos la policía estatal, la policía municipal, la policía nacional bolivariana o el 6CPC o de cualquiera de una de los grupos especiales de esta. Cada una de estas acciones realizadas por parte de estos funcionarios, ¿verdad?, debe estar plasmado en papel. Cuando hablo de papel, me refiero a esa acta policial. Ejemplo, eh, sale una comisión policial en una unidad patrullera en conjunto de 4 funcionarios, ¿verdad? Esa comisión policial tiene 4 funcionarios. Esos 4 funcionarios van a realizar distintas acciones. Por darle un ejemplo, recibieron una llamada, ¿verdad?, donde se le está reportando que en X lugar, en la Plaza Bolívar, se está cometiendo un delito, un hecho punible, donde existe víctima, agresor, testigos y pues el derecho vulnerado. Desde el momento que es reportado ese delito, desde ese momento el funcionario debe plasmar eso en una acta. Por eso es que las llamamos, actas policiales, ¿verdad? Porque es de esas acciones, desde que salen del centro de coordinación policial o la sede de investigación hasta el lugar donde es reportado dicho hecho. ¿Qué sucede? Que ahí se identifica quiénes salen de comisión, en qué unidad, hacia dónde van, los datos de la denunciante, pues pasan a ser reservados, como lo respalda la ley de víctimas y testigos y demás sujetos procesales. Este, También lo que se pretende investigar al momento de que los funcionarios llegan al lugar de los hechos, ellos van plasmando sus actuaciones. Por ejemplo,
quien realiza la inspección corporal, la inspección al vehículo en caso de existir un vehículo. También se plasma si existen testigos al momento de que la comisión se acerca al lugar de los hechos para dar fe de cada una de estas actuaciones policiales. Así, el Código Orgánico Procesal Penal explica cómo se debe redactar un acta policial, ¿verdad? Esto está facultado por dicho Código Orgánico Procesal Penal y se deja plasmado en dicha acta cada de esas acciones. Para no profundizar más, vamos a leer lo que nos dice la lámina a continuación. Vámonos con lo que es acta policial. Acta policial es el respaldo legal de la actuación policial que avalará el procedimiento ante la sociedad, la superioridad, el Ministerio Público y los tribunales. ¿Ves? Estos son los primeros quienes dan fe de lo sucedido. ¿Ante quiénes? Ante la sociedad, ante la superioridad, el Ministerio Público y los tribunales. Es decir, ellos manifiestan: yo en día tal estaba de servicio cuando recibí una llamada de fulanito de tal, de Juan Perdomo, y él mismo me manifestó, ¿verdad? Por dar un ejemplo, de que se estaba cometiendo un delito en la Plaza Bolívar. Al momento que me acerco al lugar de los hechos, observé un ciudadano con actitud sospechosa de la siguiente manera, le di la voz de alto, el mismo hizo caso omiso, donde el funcionario Pedro Pérez le indica que será objeto de una inspección de personas. Entonces, ya cuando estamos relatando los hechos, cada una de estas acciones están respaldadas por un artículo del Código Orgánico Procesal Penal, la Constitución y demás leyes de investigación penal. Entonces, esos artículos más esas acciones están plasmadas en dicha acta policial. De igual forma, se pretende disertar sobre lo que es el informe policial. Fíjense esta diferencia de lo que es acta policial, que viene de actuación, de acciones, y este es informe policial. Uno habla netamente del presente, de lo que está ocurriendo en estos momentos en X lugar. El otro nos habla sobre algo que ya sucedió, pero se le solicita, ¿verdad?, a ese funcionario policial, se le solicita a esa entidad de investigación, de administración, que den fe de algo sucedido del pasado, ¿sí? Y, lógicamente, donde involucra a la policía. Ejemplo de esto, el tema de vehículos recluidos, detenidos, vehículos que están a orden de fiscalía para conocer el estado, para saber el estatus de funcionarios. Entonces, bien sea, por dar un ejemplo, el Ministerio Público le solicita al 6CPC, por dar un ejemplo, ¿verdad?, de dónde se encuentra adscrito en este momento, en el presente, el detective Nelson, por dar un ejemplo. Entonces, cuando buscan la data, recursos humanos, ¿verdad?, le indica por medio de un informe policial al Ministerio Público, ¿verdad?, donde se encuentra adscrito en el momento dicho funcionario. ¿Sí? Yo creo que con este ejemplo eh, eh, se entiende cuál es el objeto principal, el objetivo de esa información policial. Entonces, leamos el concepto. Dice: informe policial es un documento escrito en prosa informativa, científica, técnica o comercial, con el propósito de comunicar información a un nivel más alto en una organización. Cuando habla de a un nivel más alto, podemos decir que la sede principal del 6CPC
está llevando a cabo una investigación donde se persigue la responsabilidad disciplinaria de uno de sus funcionarios, de su cuerpo de investigación. Resulta ser que necesitan saber el estatus, ¿verdad? Y dónde se encuentra adscrito por el momento dicho funcionario. Y libran un oficio. Y quizás está siendo investigado de un hecho pasado, vamos a decir, del año 2024. Es donde solicitan la orden del día, donde solicitan para verificar si estaba de guardia, para verificar cuál era su función para el momento, si pertenecía a alguna brigada. Pues esto se solicita por medio de un informe policial. Asimismo, ¿verdad? Hay que dejar claro que cada una de las acciones, ¿verdad? Retomando lo que es el acta policial, o como se llama en el presente, se denominan actas de investigación penal, ¿verdad? Estas actas cumplen con su estructura. ¿Por qué? Porque las mismas vienen a manifestar o deben cumplir requisitos esenciales para que cumplan su formalidad. Y para ello es necesaria una estructura. Entre esa estructura, ¿verdad? Necesitamos lo que es la circunstancia de modo, tiempo y lugar. ¿Sí? Eso debe estar plasmado en el contenido del acta de investigación penal. Pero aunado a eso, debe estar identificado la identidad de las partes. Cuando hablamos de identidad de las partes, vienen siendo esa comisión policial, como el ejemplo que les di, iniciando, ¿verdad? Este contenido, como también víctimas, posibles victimarios, agresores, ¿verdad? Posibles testigos y todo lo que se haya colectado o evidenciado al momento de que la comisión policial se acerca al lugar de los hechos. De igual forma, estos funcionarios, ¿verdad? Porque gozan de fe pública, deben firmar lo que es esa acta policial. Ellos deben, ¿verdad? Una vez realizada la actuación policial, dando fe de las circunstancias de modo, tiempo y lugar y el resultado de esas actuaciones, deben firmar esa acta policial. De igual forma, lo puede hacer la víctima si comparece a manifestar ese derecho que le fue vulnerado, es decir, interponer la denuncia. Vámonos a lo que nos expresa la lámina. La lámina dice así: actas policiales, estructura, lugar, fecha y hora de iniciación del acto, identificación de las personas que intervienen, motivo del acta, indicación de las diligencias realizadas y sus resultados, firmas de todos los intervenientes. Aquí nos habla de secretario, testigo de actuación, porque también existen las actas de audiencia. Esto ya es ante un juez, ante un tribunal. Si estamos hablando de investigación penal, si estamos hablando de funcionario policial, estamos hablando pues de lo que es delitos, ¿sí? Y bueno, y también continúa manifestando la lámina que si alguno no pudiere o no quisiere firmar, se hará mención de ellos. Es decir, si un funcionario no está de acuerdo con el contenido de esa acta policial, de esa circunstancia de modo, tiempo y lugar que se relató, el funcionario dice: en ningún momento yo fui parte, en ningún momento yo fui a esa comisión, yo no estaba ahí, yo no colecté ningún tipo de evidencia, sencillamente yo no estaba de guardia ese día. Entonces se deja constancia de eso, como también de que ese funcionario se negó a firmar. Por otro lado, nos indica que debe ser un relato exacto de los hechos, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos debemos preguntar qué es un hecho.
Como ya yo les he explicado a los estudiantes de la Universidad Nacional, ¿verdad? Eh, un hecho es todo lo que se pueda percibir con nuestros sentidos, ¿sí? Bien sea vista, ¿verdad? El oír, el, el oler. Entonces todo esto nos indica de que un hecho ocurrió y al momento de que la comisión policial se acerca a ese lugar, pues se evidencia que algo sucedió, pero ¿qué nos indica? La vista, ¿sí? Por dar un ejemplo. Asimismo dice que debe identificar plenamente la víctima o víctimas, asimismo a los posibles testigos. Debe obtener el máximo de información acerca de los autores del hecho, de las características fisonómicas, de las vestimentas, de las armas, de las características especiales, de estos y de los vehículos utilizados en caso de haberlo. ¿Sí? Como bien se hizo mención, que tiene que ser un relato exacto de los hechos. Iniciando les expliqué que se deben dejar claro, plasmados en esa acta, en ese papel conocido como acta policial, que debe estar descritos quiénes son parte, tanto recursos humanos por parte de la policía, pero también las unidades patrulleras. Y lógicamente los objetos, los vehículos o objetos de, que han sido objeto, valga la concofonía, pues de esa inspección policial. Ahora bien, entre la clasificación de las actas policiales o acta de investigación penal tenemos lo que es el acta de denuncia, ¿verdad? Esta acta de denuncia es la más común o la que todos conocemos. ¿En qué consiste esto? Esto es que una persona se acerca a una sede policial o sede de investigación a interponer una denuncia, unos hechos. ¿Y qué dicen estos hechos? Que esos hechos traen como consecuencia una vulneración a un derecho. Es decir, la persona se sintió violentada de sus derechos. Es decir, bien sea la integridad, la vida, la dignidad o su patrimonio. En consecuencia, va y manifiesta un relato de los hechos donde identifica quién, cómo, dónde y quizás el motivo o el porqué de esos hechos. Y automáticamente así se apertura una investigación penal. Ahora bien, vamos a lo que nos dice el acta de denuncia. Dice, es una declaración que realiza una persona ante la autoridad pública de un hecho o una situación que considera que viola las leyes, esperando de la autoridad inicie las investigaciones necesarias. Como le acabo de mencionar, pues esto persigue lo que es o permite así el origen del delito, el origen de esa investigación, lo que motiva a unas futuras actuaciones policiales. Entre las actas policiales también tenemos lo que es el acta de inspección ocular, ¿verdad? Esta es una diligencia de investigación que se realiza, lógicamente, también por funcionarios policiales de investigación, hablando de delitos, ya que estos van a dar fe y de lo que pueden observar de esas evidencias, elementos de interés criminalístico, lugares donde ocurrió un hecho y así esa investigación trae consigo un resultado de esas acciones, de esos delitos cometidos por los autores. Entonces, todo hecho trae ese resultado y precisamente esta comisión policial se acerca para obtener el resultado del delito. Vamos a leer lo que nos dice acá la lámina. Dice, es una de las diligencias más importantes y que consiste en el conjunto de observaciones, comprobaciones y operaciones
técnicas policiales que se realizan en el lugar de un suceso a efecto de su investigación. Lo que les acabo de decir, palabras más, palabras menos. Los funcionarios policiales se acercan para observar, ¿sí? Y por medio de esa técnica de observación pueden apreciar así si ocurrió o no un hecho. En caso de que haya ocurrido un hecho, estos van a dar fe de esos resultados y asimismo pueden colectar evidencias de ese resultado del hecho. Objetivos. Dice, muchos de los aspectos legales que giran en torno a la criminalística se centran en la inspección ocular, que consiste en la observación directa y personal de lugares, personas y objetos relacionados con un delito. La finalidad de esta inspección es esclarecer las circunstancias, identificación de los autores del delito, obtener las pruebas, que hablando de pruebas sería evidencias, y así colectarlas y ponerlas a disposición de los juzgados. Lógicamente, tiene que ser primero ante el Ministerio Público. Como bien sabemos, estamos en un sistema acusatorio y quien presenta los actos conclusivos de investigación es el Ministerio Público, es un fiscal. Y a su vez, este le presenta al Tribunal de Control para que así le dé valor probatorio o acuerde dichos elementos de investigación que a posterior pasan a ser pruebas. Continuamos con lo que es los informes policiales. Ya explicamos en qué consiste lo que es el informe policial. Habla acá de lo que es la estructura. El mismo existe el encabezamiento, algo que en el acta policial pues no es obligatorio. Lugar y fecha, destinatario, tiene que especificar hacia quién va dirigida esa información que ha solicitado. Nombre y apellido completo de la persona a la que se le dirigiere el informe. Forma de entrega, suele indicarse el lugar donde se debe entregar el informe, su despacho o su oficina. También referencia, se acostumbra a agregar a una referencia o mención abreviada del asunto del escrito. Cuerpo, se desarrolla el mensaje o la comunicación que se transmite debe ser claro, correcto y natural. ¿Por qué? Como bien conversábamos, que es un informe, una información de un hecho que ya ocurrió o que está plasmado en algún soporte. Y también la despedida. Esta es una estructura, esto es algo que nuestra legislación venezolana siempre ha aplicado. El informe se finaliza con un párrafo de despedida o saludo. Actualmente son cada vez más simples y sinceras. Atentamente, saludo a usted, sin más nada que decir, me despido. Eso es lo que suele hacer la despedida de un informe policial. Entre la clasificación de esto, ¿verdad? De estos informes policiales puede ser de naturaleza de un delito o vía administrativa o de un informe de tráfico. ¿Qué es lo que quiere decir? Sucedió en la avenida Pedro León de Barquisimeto, calle 51, un hecho el 20 de septiembre del 2024, del año pasado. Entonces, donde el cuerpo de investigación, ¿verdad? Como es el 6CPC, hizo acto de presencia, se encargó de toda la investigación de los hechos ocurridos en ese día. Pero sucede que el juez de juicio, una vez aperturada y perseguido la responsabilidad penal de los autores del delito, necesita información sobre ese hecho, información que no está muy clara en las actas de investigaciones previas, en la fase de investigación, y resulta ser que este juez solicita por medio de informe
esa información que no está clara, bien sea por medio de un oficio o bien sea por medio de la evacuación de un testigo para ese juicio o de un órgano de prueba, es decir, un funcionario actuante. De igual forma, lo que habla del informe administrativo. Esto se intentó relacionar con el tema de la responsabilidad disciplinaria de un funcionario, ya que como bien sabe, pues existen esas facultades atribuidas por el Estado a todo funcionario público, a todo funcionario policial, pero también es cierto que estos tienen sus límites y los mismos no se pueden extralimitar de sus funciones. Al momento de hacerlo, entra en lo que conocemos como un abuso de autoridad. Entonces, ese abuso de autoridad, ¿verdad? ¿Qué trae como resultado? Que se le vulnere un derecho a esa persona. En consecuencia, si ese hecho ocurrió, se puede solicitar un informe administrativo para conocer dónde se encuentra adscrito este funcionario, si estaba de guardia y dar fe o verificar si efectivamente este fue parte de ese supuesto abuso de autoridad. Cuando nos referimos al informe de tráfico, ¿verdad? O de tránsito, es para conocer qué tan, qué, qué tantas veces ha sido una persona infractor de una ley. En este caso, ¿de cuál ley? Sería la ley de tránsito terrestre. Ejemplo, cuántas veces ha sido multado, si de verdad ha sido negligente o inobservante a las leyes de tránsito. Y pues esto queda plasmado. Pedro Pérez, ¿verdad? Pedro Pérez es infractor en el año 2024 y 2025 10 veces. Resulta ser que este es un infractor de oficio y se solicita pues por medio de informe. Estoy utilizando los ejemplos más claros y comunes para que así me pueda explicar para toda la audiencia que pueda ver este contenido. Bueno, ahora bien, según el pensum, ¿verdad? De este subproyecto de criminología y criminalística, pasamos a lo que es las heridas por armas, ¿sí? Entonces, tenemos que tener claro qué es una herida y qué es una arma, ¿sí? Una herida, existe un concepto muy común, que es toda alteración, afectación a lo que es el cuerpo, lógicamente el cuerpo humano. Esto es un concepto bastante simple para que entremos lo que es en materia, ¿sí? Esa alteración es por medio de qué? Por medio de una fuerza externa que eh, sobrecae ante esa persona y en consecuencia trae como resultado esa alteración en la piel o bien sea en cualquier miembro superior o inferior o parte del cuerpo de esa persona. Entonces, cuando hablamos de fuerza externa, ahí es donde evaluamos qué fue lo que ocasionó esa alteración en el cuerpo, qué fue eso que ocasionó esa herida. Podemos hablar de armas blancas o armas de fuego, que son las que comúnmente ocasionan este tipo de lesiones. Pero también puede existir, ¿verdad? No es de forma intencional, ¿verdad? Esas heridas, sino que sucedió de forma accidental, sin intención. ¿Sí? Entonces ya tenemos lo que es la base de lo que se pretende disertar a continuación. Vámonos a lo que nos expresa la OMS según qué es herida. Y dice así, se definen como una lesión intencional o accidental que puede producir pérdida de la continuidad de la piel, ¿verdad? Cuando hablamos de la piel o el tejido epitelial,
y o mucosa, ¿sí? Porque esto es algo orgánico que al ocasionar esta alteración, pues es desprendida del cuerpo. De igual forma, nos dice heridas por armas blancas. Como anteriormente le dije, puede ser esa fuerza externa, ¿verdad? Ese objeto que ocasionó dicha alteración puede ser por armas blancas o por armas de fuego. Aquí nos dice, las armas blancas son los instrumentos lesivos manejados manualmente que atacan la superficie corporal por un filo, una punta o ambas a la vez. ¿Sí? También nos dice que las lesiones por arma blanca no solo son producidas por cuchillos, navajas, machetes o cuchillas, sino también pueden ser por utensilios, ¿sí? Como tijeras, lápices, tenedores. Esto también puede ser un objeto, ¿verdad?, que ocasione dicha lesión o la pérdida de la continuidad del tejido epitelial. Entre los instrumentos, ¿verdad? Porque esas armas blancas se clasifican como instrumentos. ¿Por qué? Porque fue un instrumento utilizado para cometer tal hecho, ¿sí? Entonces, la criminalística habla de heridas con instrumentos pulsantes, heridas con instrumentos cortantes, heridas con instrumentos cortopulsantes y heridas por instrumentos cortantes y contundentes. Lógicamente, cada uno de estos instrumentos tiene sus propias características y su propia función natural. Es decir, ¿para qué está hecho este instrumento? Pero dicho instrumento fue utilizado para ocasionar un daño, una lesión a una persona. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de heridas con instrumentos punzantes, este tiene sus propias características, como ya lo dije, tiene que ser puntiaguda, tiene que existir una sección circular en el tejido epitelial. Ese es el resultado de la acción de esa fuerza exterior ocasionada hacia el cuerpo. Vámonos a lo que nos dice el concepto. Dice, producidas por instrumentos de forma alargada, eso sería una de las características, de un diámetro variable, pero nunca muy considerable, de sección circular o elíptica, que terminan en una punta más o menos aguda. Las heridas por instrumentos pulsantes o perforantes se definen por la existencia de un orificio de entrada, de un trayecto más o menos alargado y cuando traspasan completamente una zona del cuerpo por un orificio de salida. ¿Sí? Cuando habla de trayectoria, quiere decir que esa herida fue en una parte de los miembros del cuerpo, puede ser el miembro superior, como conocemos como el brazo, y en el brazo, pues utilizaron, ¿cuál fue el instrumento como arma blanca? Un pulsón, esos pulsones que se utilizan para picar hielo. Bueno, A intentó ocasionarle o matar a B y utilizó un pulsón, pero resulta ser que esa fuerza externa, ese pulsón, ¿verdad? Iba dirigido, la intención era de matar, iba a la cabeza, pero B, en modo de defensa, de reacción, coloca su brazo, ¿verdad? Para evitar la lesión y en consecuencia, ¿verdad? Lo que le ocasiona es el daño, no en la cabeza con la intención que él venía, sino en el brazo, y ocasionó como consecuencia un orificio, ¿verdad? De entrada, esa trayectoria intraorgánica y de la fuerza, ¿verdad?
que sufrió el miembro superior, pues le ocasionó el orificio de salida. Eso es lo que nos intenta decir esta lámina. Cuando hablamos de los instrumentos cortantes, ¿verdad? Estos tienen punta, ¿sí? Al igual que el pulsante, pero también tienen filo, ¿sí? ¿Y qué es lo que trae como consecuencia? Que el tipo de lesión es distinta y puede incluso mutilar según la fuerza o según la parte comprometida del cuerpo, como lo ofrece la lámina. ¿Qué nos dice la lámina? Resultan cuando cualquier objeto de borde afilado, como ya les dije, presiona sobre la piel con suficiente intensidad para producir una herida que tiene mayor longitud que profundidad, ¿verdad? ¿Por qué mayor longitud que profundidad? Como muy bien se explicó, cuando hablamos de una lesión pulso penetrante, esta tiene lo que es un orificio y trae suficiente intensidad, ¿verdad? Es profunda. ¿Cuál es la diferencia de la cortante? Que no es profunda, sino que es mayor su longitud. ¿Por qué? Porque esta hace una separación del tejido epitelial de forma lineal y en consecuencia el resultado de esa acción es distinta. Estas se pueden ocasionar ¿con qué? Con navajas, navaja de afeitar, bisturí y entre otros. Nos dice que la acción del instrumento puede llevarse a cabo por simple presión, ¿verdad? O por presión y deslizamiento. En el último supuesto, los afectos son muchos mayores. Es decir, que cuando trae más fuerza, ese, ese, ese instrumento cortante, pues lógicamente la lesión va a ser más grave, esa herida va a ser más grave. Estas responden a tres tipos. Dice heridas lineales, como le hice mención anteriormente, heridas en colgajo y heridas mutilantes. Ahí le ofrece la imagen los ejemplos, ¿verdad? De lo que es por colgajo y las heridas mutilantes, ya que esta, ¿verdad? Parcialmente eh, intentan mutilar alguna parte del cuerpo, algún miembro, ejemplo, un dedo, ¿verdad? Pero el dedo le quedó allí casi que de forma colgante, ya hablamos de colgajo, ¿sí? Mutilante, cuando ya uno de estos miembros está fuera del cuerpo, es decir, ya no pertenece al cuerpo porque el mismo fue mutilado. De igual forma, ¿verdad? Pasamos a lo que es el instrumento cortopunzante. Cuando hablamos de instrumento cortopunzante, señores, estos están constituidos por una lámina más o menos extremadamente en punta y recorrida por una o dos o más aristas afiladas y cortantes, ¿sí? Esto sucede mucho en los accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque cuando ocurre lo que es una colisión, ¿verdad? Un accidente de tránsito, trae como resultado esos daños ocasionados por el accidente, lo que es las puertas, el volante, todo lo que trae consigo una lámina, ¿verdad? Una lámina afilada, el cuerpo, ese impacto, ¿verdad? Va directamente a la zona comprometida y se ocasiona este tipo de lesión, pero también pueden ser tijeretas de esas bastante amplias y grandes. ¿Por qué? Porque su filo es mucho mayor y
tiene un peso considerable. Esa es una de las descripciones de este tipo de heridas con instrumentos cortopulsantes. También tenemos lo que es las heridas por instrumentos cortantes y contundentes, señores. Cuando hablamos de cortantes y contundentes, ¿verdad? Aquí también se puede decir que es la fuerza, esa fuerza viva, ¿verdad? De un accidente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra contundente lo que la hace, este, lo que da esas características distintas a los otros instrumentos es que estas son pesadas, ¿sí? Y ese peso compromete la lesión. No es lo mismo, utilicemos la lógica, una lesión ocasionada con un instrumento cortante, ¿verdad? Como un utensilio de cocina, un cuchillo. O vamos a compararlo con una hacha. Una persona que intente ocasionarle una lesión a otro con un cuchillo, ¿verdad? Y este cumpla con su intención, la lesión quizás va a ser muy superficial o quizás cumple con lo que puede lograr ocasionar el cuchillo, ese instrumento cortante. Pero si este, en vez del cuchillo, utiliza una hacha, ¿verdad? Esas hachas para la que utilizan mucho en la tala de bosque, ¿verdad? Esas tienen si bien es cierto, un filo en su punta. En el metal existe un filo que cumple con su función, ¿sí? Su función natural. Pero también esta, ¿verdad? Lleva especie de madera, un rolo, que es su base, su empuñadura, y este es alargado. Más el metal consigo trae un peso distinto a un arma blanca, ¿verdad? Un instrumento cortante. En consecuencia, ese peso más la fuerza del agresor trae como resultado un daño, una lesión más grave, ¿sí? Y compromete más esa zona que fue lesionada. Esa es la diferencia entre lo que es los instrumentos pulsantes, instrumentos cortantes e instrumentos cortopulsantes. Y por último, los contundentes. Ahora bien, entendiendo lo que es las heridas ocasionadas por armas blancas, pasemos a lo que es las heridas por arma de fuego. Ya se entiende lo que es una herida. Sin embargo, por las circunstancias del lugar y del modo, ¿verdad? Esta herida es distinta y en consecuencia el riesgo, ¿verdad? Que pueden sufrir los órganos vitales, pues es más grave ese riesgo, porque nos dice que tenemos que entender qué es un arma de fuego, ¿verdad? Esas armas de fuego existen una serie de la clasificación de armas que más adelante la vamos a ver, pero todos conocemos que es un arma de fuego, lo que es, puede ser un revólver, una escopeta, una pistola, ¿verdad? Eso es una arma de fuego y lógicamente es un arma mecánica que sufre una combustión y esa combustión trae como consecuencia, ¿verdad? Que salga el disparador del cañón de esa pistola, de esa escopeta, pólvora, ¿sí? Y su munición, su proyectil como tal, que es el que termina impactando a ese tejido epitelial o en cualquier parte del cuerpo, comprometiendo así lo que es la integridad y la vida de la persona. Entonces, vámonos a lo que nos dice el concepto. El arma de fuego es aquella que utiliza la energía de los gases de combustión de la pólvora para lanzar un proyectil. Las armas de fuego
dan salida a proyectiles, a gases inflamables, productos de combustión de la pólvora y a partículas de pólvora más o menos quemadas. ¿Sí? Entonces, se conoce como heridas por arma de fuego aquellos efectos lesivos que producen sobre el organismo los disparos de un arma cargada con diversos tipos de pólvora u otros explosivos. ¿Sí? Por eso es que les explicaba que era el arma de fuego y que la misma, ¿verdad?, es accionada, y cuando ella se acciona, según su destino, si va dirigido hacia una persona, pues es mucho más letal el riesgo de muerte con un arma de fuego que con un arma blanca. Lógicamente, esto varía según sus factores o circunstancias. Entre ellas tenemos la clasificación de las armas, atendiendo al peso o potencia. ¿Sí? Atendiendo al peso o potencia tenemos lo que es las livianas y las pesadas. Atendiendo a la longitud del cañón, esto es bastante importante al tema de evaluar lo que es la trayectoria balística. Dice cortas o de puño, largas o de hombro y medianas, atendiendo al tipo de cañón liso, escopetas, revólveres de cañón estriado. Existe una serie de estrías que recogen el ánima del cañón. Longitudinalmente, con el fin, ¿verdad? Recogen el ánima longitudinalmente, con el fin de ¿qué? De que el proyectil salga girando, ¿verdad? Esto es con las pistolas o carabinas. Cuando hablan de esas estrías o estriados, es porque en el cañón, ¿verdad?, existen unas estrías, ¿sí? Y que hacen que el proyectil no se desplace de una forma con el proyectil como tal inerte. Cuando me hablo de inerte, ¿verdad?, es que va de una forma recta, ¿sí? Pero cuando habla de estrías, el proyectil va girando gracias a esas estrías. Y por eso que cuando los funcionarios, los pesquisas del 6CPC colectan este tipo de evidencias, esas estrías quedan allí en lo que conocemos como, se le denomina vaina, el punto de vista técnico, ¿sí? Pero lo conocemos como conchas. También habla que según la clasificación de las armas desde el punto de vista del mecanismo de funcionamiento, ¿sí? Monotiro, un solo tiro, de repetición, semiautomático, automático. Esto es cuando el arma, ¿verdad?, según su mecanismo y funcionamiento, esta puede disparar en 3 segundos 3 proyectiles. Y para eso existe el conocido, en las pistolas, ¿verdad?, existe el conocido selector, que ese es un instrumento que se le coloca al arma de fuego. ¿Para qué? Para que esa combustión, ¿verdad?, y acción del arma sea mucho más rápido. Y en menos segundos, en menos tiempo, pues esta acción es más proyectiles. También dice que atendiendo a la veracidad del proyectil y comparándola con el del sonido, ¿sí? Esta es sónica, subsónica. Para esto existen silenciadores. Estos son temas que, aunque no crean, ¿verdad?, evitan de dejar evidencia, ¿sí?, en el hecho. Cuando decimos que evitan dejar evidencia, si nos vamos a analizar nuevamente lo que es un hecho decíamos que era lo que se puede percibir con nuestros sentidos. Y si un arma de fuego tiene un silenciador,
y está ocurriendo algo, ¿verdad? Muy cerca de nosotros, a 5 metros, pues un arma sin silenciador, pues esta se escucha cuando esa arma es accionada, pero si tiene un silenciador, quizás no escuchemos nada y quizás el agresor, ¿verdad? El delincuente escape y nadie se percató de lo sucedido, sino hasta que demos con el hallazgo de la víctima. Continuando con esta, ¿verdad? Se habla de la clasificación de la herida. Entonces, esta, esta clasificación, ¿qué es lo que persigue? Si contamos con un orificio de entrada, si contamos con un trayecto intraorgánico de ese proyectil y por último el orificio de salida de esa lesión. Dice, herida penetrante, como se observa ahí en la lámina, con la letra A, ¿verdad? De presión de empuje, dice allí. Penetración o perforación, ¿sí? Con la letra B. ¿Por qué? Porque pasó todo lo que es los tejidos de la piel, esa separación de continuidad y logró pues penetrar a las mismas. También heridas contusas. Estas heridas contusas, hablando de armas de fuego, estas son las ocasionadas por escopeta, porque ese plomo como tal, ¿verdad? Esas, ese, eso tiene su nombre técnico que no lo recuerdo en este momento. Las esquirlas como tal, esos son unas series de peloticas de plomo que penetran así, ¿verdad? Al cuerpo y ocasionan ese tipo de lesión que es llamada herida contusa, marcada con la letra C. Entonces, ¿qué sucede? Haciendo una comparación, ¿verdad? Podemos observar cómo la compresión, la fuerza de ese proyectil puede, ¿verdad? Hacer ese orificio y traer como consecuencia esa trayectoria, ¿verdad? Esa trayectoria intraorgánica y lograr traspasar el área comprometida, el cuerpo como tal. Entonces debe cumplir con el orificio de entrada y el orificio de salida. Orificio de entrada. Observando acá lo que es el orificio de entrada, el mismo cumple con una serie de características. Estas características, ¿verdad? Eso, según su resultado, tiene su término técnico, que esto es bastante importante para saber la distancia, conocer el tipo de arma, ¿verdad? Que fue utilizada para ocasionar dicha lesión o quizás la muerte de la víctima, ¿sí? Entre este orificio, ¿verdad? Eh, logra como tal ocasionar como resultado el anillo de contusión, ¿sí? Y el collarete de limpieza. Estos, cuando se logran estos dos, ¿verdad? Es conocido como la zona de Fins. Cuando estos se perfeccionan en el objeto de interés criminalístico per se, que es el cuerpo, porque ya cuando ha fallecido, ya el occiso se convierte, ¿verdad? En una prueba, en un elemento, ¿verdad? De investigación per se, ¿sí? Porque se deben hacer una serie
experticias al occiso como tal, al cuerpo. Disculpe. Bueno, como les decía con respecto al anillo de contusión, la orla equimótica, ¿verdad? Este anillo de contusión se configura, ¿verdad? O cumple con tres características: la orla equimótica, halo contusivo y cintilla de contusión. Esto lo vamos a profundizar en futuras clases para no llenarlos de tanto contenido. Pero sí es necesario que conozcan qué es lo que forma parte o cuándo existe un anillo de contusión. Ese anillo de contusión también depende de unas formas, ¿verdad? Esa orla equimótica, halo contusivo, cintilla de contusión, es presentada en el cadáver según la forma. ¿Cuáles son esas formas? De formas completo o concéntrico, excéntrico completo y excéntrico incompleto. ¿Sí? Cuando hablas de completo concéntrico es donde cuando observamos como tal ese anillo de enjugamiento, ¿sí? Cuando observamos el ahumamiento allí, ese anillo de contusión se observa, pero puede ser de forma completa, ¿verdad? O excéntrico incompleto. También vamos a profundizar esto en las futuras clases de medicina legal y práctica forense. Con respecto al collarete de limpieza, ¿verdad? Tenemos lo que es el anillo de enjugamiento, ¿sí? Que es ese en la lámina superior allí que tiene color rojo, gris y blanco, y así el ahumamiento y el tatuaje de pólvora, que es ya lo alrededor. Se me imposibilita pues señalarle, o quizás, ¿verdad? Vamos a hacer un intento por acá con el color rojo, ¿verdad? Acá este borde que se ve sería el tatuaje de la pólvora. Fíjense cómo se ve allí en el punto que estoy señalando con el rojo. Todo esto oscuro, ¿verdad? Negro, es el tatuaje de la pólvora. Y lo que ven ya más a fondo es el ahumamiento, ¿sí? Y el anillo de contusión como tal, ¿verdad? Ese anillo es lo que está ya interno acá, ¿sí? Cuando se ve únicamente el de contusión, la lógica nos indica que es la lesión, el orificio, ¿verdad? El agresor como tal estaba a larga distancia y en consecuencia no deja estos restos de tatuaje de pólvora o ahumamiento. Eso es lo que diferencia de la distancia. Uh-huh. Cuando habla del collarete de limpieza, aquí nos dice que resultante del depósito de impureza que pueda arrastrar el proyectil, es decir, según la distancia, existe un enfrentamiento de unas personas, ¿verdad? Que están en un bosque, por decir algo, está muy boscoso, entonces entre todas esas, de las ramas de los árboles, todo eso, pues resulta ser que en la trayectoria balística, el proyectil lleva consigo una rama o lleva consigo objetos orgánicos, este, o una hoja, por dar un ejemplo, para que me entiendan. Esos rastros, ¿verdad? Esos se van a encontrar, o quizás el funcionario, ¿verdad?, que vaya a realizar lo que es la inspección del cuerpo, ¿verdad?, y profundizar en la herida, puede encontrarse depósito de impureza que arrastra ese proyectil.
Tatuaje o taraceo. Esto, ¿verdad? Cuando hablamos de qué forma lo define Chapman, como los rastros coloreados que un disparo a corta distancia deja sobre los vestidos. ¿Qué sucede? Que cuando hablamos de un tatuaje es esa acción, cuando esa persona, ¿verdad?, acciona el arma de fuego, pero a corta distancia, ¿sí? Puede ser a 10 centímetros, puede ser a quemarropa, y la lesión en la víctima como tal, ese orificio, queda como anteriormente lo mostraba la lámina, con ese tatuaje al borde del orificio. Entonces, ¿cuáles son los primeros signos? Como ya lo dije, quemaduras, incrustados y ahumamiento. Que eso es lo que... La quemadura, ¿por qué? Porque esa combustión de la pólvora, ¿verdad?, trae como consecuencia que tenga un grado de temperatura muy alto y en consecuencia el tejido epitelial sufra quemadura, ¿sí? Y el ahumamiento, que lógicamente, o sea, es un efecto de la quemadura y la pólvora. También nos habla o sea, debemos comparar. Estamos hablando desde un principio de lo que es los orificios por arma de fuego, orificios de entrada y salida, pero no hemos abordado lo que es esa diferencia, ¿sí? Y las mismas se caracterizan como orificio de salida, las siguientes. Tiene que ser irregular, ¿verdad? Cuando hablamos de irregular es que no se forma ese orificio de contusión perfecto, un círculo perfecto, no, sino que este tiene que ser deformado. Por eso es que se utiliza, el, el término irregular, igual o mayor al orificio de entrada. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que si lógicamente, ¿verdad?, el orificio de entrada se cumple con lo que es el orificio de contusión, ¿verdad? Es un orificio conocido o dicen algunos técnicos como perfectos, ¿sí? El de salida no debe ser así. ¿Por qué no debe ser perfecto o no se crea como tal el de contusión? ¿Por qué? Porque sus trayectorias desde que hace la combustión del arma de fuego cumple con una trayectoria extraorgánica, ¿verdad? Pero también intraorgánica, donde por el pase del proyectil en su trayectoria intraorgánica se puede encontrar con el tejido óseo, y ese tejido óseo arrastrado hasta con la fuerza, ¿verdad?, y contusión del mismo, trae como consecuencia un orificio deformado, ¿sí? Y el orificio de entrada mayormente es más pequeño, ¿verdad? Y el orificio de salida mayormente es más grande, más amplio, por lo que le acabo de explicar, y en consecuencia es deformado. Sí, esto los pesquisas apenas aplicar su conocimiento, ¿verdad? De, con, de, Desde el punto de vista de la observación, se pueden percatar y decir de una vez y determinar, este es el orificio de salida, porque es irregular, es más amplio y está deformado. También dice que puede acompañarse de esquirlas óseas, lo que le acabo de decir, y carece de tatuaje y carece del anillo de Finn's. ¿Por qué? ¿Por qué carece de tatuaje? Porque ¿qué es lo que produce el tatuaje? Como ya lo dijimos, el tatuaje lo produce, ¿verdad?, la cercanía del arma de fuego, ¿verdad?, que fue a quemarropa, y es esa pólvora. Y es imposible que esa pólvora cumpla con la trayectoria intraorgánica y también queden restos en el orificio de salida. No he escuchado un caso como ese. Sin embargo, bueno,
el beneficio a la duda. Carece del anillo de fin, lógicamente porque no cumple con el anillo de contusión y el de collarete, porque eso pertenece a lo que es el orificio de entrada. Ahora bien, aquí está lo que en principio le dije, hablando de las características de las armas de fuego. ¿Sí? Sabemos que existen las heridas por proyectiles múltiples, que estas son ocasionadas por la escopeta. ¿Pero qué es la escopeta? La escopeta es un arma de caza que posee uno o dos o tres cañones de ánima generalmente lisa y que disparan cartuchos con postras o perdigones. Aquí está la palabra que no encontraba ahora, que dije esquirla. La esquirla pertenece directamente a las famosas granadas, pero el término idóneo es los perdigones, por lo que difiere desde el punto de vista de la balística de las armas de puño, carabinas y fusiles, ¿sí? Y de entre la munición que produce lesiones múltiples. La más común son los perdigones. Ahí les ofrezco una imagen porque apenas observar una persona, ¿verdad? Una persona víctima de una lesión por arma de fuego, no podemos, ya teniendo este conocimiento, decir, no, eso fue por un arma de fuego, eso fue una pistola. Lo que pasa es que fueron muchos disparos. No, porque el orificio como tal, la lesión no es así. Estas lesiones son contusas, como ya se explicó. ¿Sí? Eso también depende de las características por la distancia. Esta distancia hasta 0,5, un metro, ¿verdad? Hace efecto bala. Dice que de 5 metros el área que afecta es de 25 centímetros de diámetro. A 10 metros afecta a un área de 40 centímetros de diámetro. A 15 metros afecta a un área de 50 centímetros de diámetro. A 25 metros afecta a un área de 70 centímetros de diámetro. ¿Esto por qué? Porque así, señores, esto se desplaza, ¿verdad? Esta combustión, estos perdigones cubren un espacio suficiente que su objetivo o su destino, pues, es abarcado en más, es abarcado completamente, pues, lo que persigue según la distancia. Pero, ¿qué ocurre con el tema de la distancia? Que lógicamente esa herida contusa, ¿verdad? Va a ser menos penetrante, una a 25 metros, que una a 1 metro. La lesión es más agresiva. Características según la distancia, lo que le decía, ¿verdad? Aquí nos dice, a quemarropa ocasiona especie de, lógicamente, el tatuaje, ¿verdad? El cañón tocante, no, o sea, cuando es el cañón tocante, por el tema de la quemadura, por el tema de la agresión con la que no es que no es un proyectil sino un cartucho, pues suele deformar el orificio de entrada, puede ser deformado, ¿sí? A corta distancia y a larga distancia. Dice disparo de contacto menos 0,2 centímetros, signos de impronta de fuego, signo de boca de mina, signo de anillo de humo. ¿Sí? Disparo de corta distancia, 2,60 centímetros, ¿verdad? Dispersión de tatuaje, ahumamiento y quemadura. Y disparo de larga distancia, más de 60 centímetros, anillo de contusión y anillo de enjugamiento, ¿verdad? Ahí tienen en la lámina de qué forma y se puede observar que son distintas a los orificios de entrada ocasionados por armas de fuego de tipo pistolas.
Ahora bien, ya que llevamos 1 hora y 11 minutos, señores. Pero bueno, tenemos una obligación de hacerlo así, ya que por asuntos ajenos a mi voluntad, pues no puedo dar estas clases de forma presencial. Y bueno, de antemano disculpa por el tiempo que los ha tomado eh, ver lo que es esta clase. Hablamos de arrollamiento. Desde el punto de vista criminalístico, esto es bastante común, ya que los accidentes de tránsito, ¿verdad? Son muy comunes y más en la época que nos encontramos. Entonces dice que es un tipo de accidente de tránsito hecho en el que un vehículo pasa sobre el cuerpo de una persona o animal con una sola rueda o las dos. Eso es conocido como arrollamiento, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los resultados de este tipo de arrollamiento? Lesiones en la cabeza, latigazo cervical, lesiones de espalda, fracturas, laceraciones, hematomas, quemaduras y hasta amputaciones. Entonces, ahí les presento una gráfica, ¿sí? Para que observen cuáles son las zonas comprometidas según el arrollamiento, según cómo se ocasione, ¿verdad? Ese, ese hecho, ese arrollamiento. Y por último, experticias, señores. Como siempre les digo, ¿verdad? Que esto está regulado por el Código Orgánico Procesal Penal, ¿sí? Ya que toda evidencia, cumpliendo con el protocolo de las clases pasadas, como es los indicios, ¿verdad? Hablamos del manejo idóneo de la cadena de custodia, de cómo se colectan esas evidencias y qué sucede después de esas evidencias. Dichas evidencias son objeto, ¿verdad?, de una experticia según la naturaleza de la misma, como bien lo sabemos. Ahora bien, ¿sí? Para ahondar más, ¿qué es, qué es una experticia? Las experticias son consideradas como un medio de prueba pericial contundente en la investigación de un hecho delictivo. Estas se realizan a través de procedimientos específicos en los cuales son estudiadas las evidencias con la finalidad de obtener información eficaz y veraz que ayuden a esclarecer el hecho, ¿sí? Entonces, el artículo 223 del Código Orgánico Procesal Penal, ¿verdad? Yo lo tenía por acá. Este, Él nos explica, ¿verdad? Les recomiendo que lo estudien, de qué es una experticia. Y estas vienen a ser aplicadas a toda evidencia para así determinar cuál es el objeto, cuál es su función y si éste fue accionado o no, o si sobre él, ¿verdad? Existen rastros de fluidos orgánicos de una persona, como podemos decir, sangre, sustancia hemática, sobre cualquier objeto de interés criminalístico. Ojo, esto es según la naturaleza del, de esa evidencia y también del tipo penal que se esté investigando, de ese hecho delictivo. Ajá, aquí habla de los ejemplos. Y bueno, señores, hasta acá es la clase de hoy. Recuerden estar atentos, ¿verdad? Esto lo voy a presentar por Classroom para que ustedes así logren ver la clase y presentar sus dudas por sus comentarios y por allí estaré atento para cualquier atento a cualquier duda que presenten, ¿verdad? O cualquier propuesta, ¿sí? Bueno, sin más nada que agregar, espero le haya gustado lo que es esta clase de forma
virtual, como bien lo dije. Esto es para los estudiantes de Derecho de segundo año del subproyecto Criminología y Criminalística, correspondiendo así a esto a la unidad 3 y 4 de dicho subproyecto.